La figura muestra una fuente conectada a una carga a través de un amplificador. La carga puede recibir de forma segura hasta 15 watts de potencia. Considere tres casos. Bien, luego vamos a evaluar. Lo que vamos a determinar es el equivalente Thevenin entre estos puntos A y B. Bien, entonces, aislando el circuito con respecto a estos terminales, me genera lo siguiente. Bien, primero determinamos su resistencia Thevenin a circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas. En este caso, esta fuente de tensión a cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, este resistor está en cortocircuito, paralelo con corto. Entonces, este voltaje vale 0 voltios. Si la variable de control vale 0, la fuente vale 0. Esta fuente de tensión es 0 voltios. Cuando una fuente de tensión es 0, se le considera como un cortocircuito. Por lo tanto, el equivalente Thevenin entre estos dos simplemente igual a R sub 0. Volvemos al circuito anterior y determinamos en este caso el voltaje Thevenin, el voltaje a circuito abierto. Por acá pasa una corriente de 0, no se considera este resistor, se retira. Estos están en paralelo, este es 0,5 voltios, V sub es 0,5. Entonces este es 0,5, entonces por lo tanto el voltaje Thevenin es exactamente igual a 0,5 de V sub, no de A. Entonces con estos dos parámetros determinamos el equivalente Thevenin, que sería ver la resistencia Thevenin en serie con el voltaje Thevenin. Bien, ahí se conecta la carga RL. Bien, la primera condición me dice, cuando A vale 20 y R sub 0 vale 10 ohmios, determine el valor de RL que maximiza la potencia entregada a la carga y el correspondiente valor máximo de potencia y la potencia de carga máxima. Bien, en ese caso ya tendríamos el voltaje Thevenin sería exactamente igual a 10 voltios y la resistencia Thevenin sería exactamente igual a 10 ohmios. Entonces, la potencia máxima se le entrega cuando la carga es exactamente igual a la resistencia Thevenin. Y en esas condiciones la potencia es máxima y es igual a un cuarto de voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre la resistencia Thevenin. Bien, a ver, 10 almacenamos en V, 10 almacenamos en R, un cuarto de 10 al cuadrado entre 10 sería 10 entre 2,5, ¿no? 2,5 sale, a ver, vamos a ver. V elevado al cuadrado entre R. Es efectivamente 2,5 watts. Pero vamos a la pregunta B. Me indica si A es 20, se determina ahí el voltaje Thevenin, que es 10 voltios. Porque este es el voltaje Thevenin, pues no. Y esta es la resistencia Thevenin, lo que hemos determinado. Y la carga es 8, es decir, RL es fijo. Determina el valor de R sub 0 de manera que maximice la potencia generada o entregada a la carga y el correspondiente potencia de la carga máxima. Entonces, bien, acá vamos a hacer a ver, cuando R sub 0 es variable y los demás son fijos,
Voy a determinar acá el voltaje de la carga por divisor de tensión. Sería el resistor entre la suma de resistores RT Thevenin más RL por la fuente, que es voltaje Thevenin. Entonces la potencia de la carga sería exactamente igual al recíproco del resistor de la carga multiplicado por su voltaje elevado al cuadrado. Sería exactamente igual RL elevado al cuadrado entre voltaje Thevenin elevado al cuadrado entre RT más RL elevado al cuadrado. Acá sería simplemente la potencia de la carga en función, bueno, RT Thevenin no lo voy a llamar R sub 0. Me equivoco, acá tiene que ser R sub 0 y acá que sea V ya. Entonces, a ver, vamos a corregir. Mejor de nuevo para no confundirnos. Lo que tenemos que considerar es que tanto este voltaje V como este R sub 0 y RL, esto va a ser variable mientras estos dos van a ser constantes. Y en esas condiciones vamos a determinar la máxima potencia. Como sea, por divisor de tensión sería el resistor entre la suma de resistores multiplicado por la fuente. Bien, entonces sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje elevado al cuadrado. Sería, bueno, RL al cuadrado, V elevado al cuadrado, R sub 0 más RL elevado al cuadrado. O sea, todo este voltaje elevado al cuadrado. Lo que quedaría sería igual a RL, el voltaje de la fuente elevado al cuadrado, entre R sub. Bien, acá mejor lo voy a. La potencia en función de R sub 0. Acá sería el valor de la carga, la fuente elevada al cuadrado, la carga más RL elevado al cuadrado. Para que esta potencia sea máxima, el denominador tiene que ser mínimo. Y el mínimo valor que puede tomar este denominador es cuando la variable toma 0. Entonces la potencia de la carga máxima sería la resistencia de la carga por el voltaje de la fuente elevado al cuadrado entre R elevado al cuadrado. En este caso el voltaje de la fuente es el voltaje Thevenin 10 elevado al cuadrado entre la resistencia de la carga. ¿Cuánto es eso? 10 elevado al cuadrado entre 8, 12,5 watts. No confundas cuando cuando la resistencia de la carga es variable. Otra cosa es cuando esto es variable y otra cosa es cuando esto es variable y esto es fijo. Hay un poquito de dos casos, ¿no? Bien. Pasamos a la pregunta C. Me indica cuando R sub 0 es 10 y R determina el valor de A, de manera que la potencia entregada a la carga correspondiente, no, de tal manera que la potencia sea de manera que maximice la potencia entregada a la carga y la correspondencia potencia máxima de la carga, no. Bien. Bien, para la pregunta C vamos a utilizar el dato que nos da en la parte inicial del problema. Me dice que la carga puede recibir seguramente hasta 15 watts de potencia. Es decir,
Si recibe máximo 15 watts, entonces el voltaje máximo cuando es en esas condiciones. Sabiendo que la carga vale 8 ohmios. Vamos a la pregunta C. Entonces, por la ley de un serie recíproco de la carga multiplicado por el voltaje elevado al cuadrado igual a 15. Entonces el voltaje máximo es la raíz cuadrada de 15 por 8. Aproximadamente 10,95 sería el voltaje máximo. Entonces, ¿qué valor, qué constante permite esa potencia máxima, ¿no? Bien, por divisor de tensión nada más. Que sería, a ver, esto lo voy a copiar. Acá. Bien, acá me da los dos datos. La resistencia de la carga 8 y la R sub 0,10. Entonces, este voltaje máximo se obtiene por divisor de tensión. Sería el resistor 8 entre la suma de resistores 18 por la fuente, que es 0,5 o un medio de I de A. Despejando a cuánto sería igual. Pero acá sería 10,95 por 18 por 2. Todo esto entre 8. 49,3 aproximadamente. Bien, corroboramos con el solucionario. Para la pregunta A me indica la potencia máxima cuando la carga es variable. Para la pregunta B me pregunta la potencia máxima cuando la carga es fija y la resistencia Thevenin es variable. Es 12,5, es muy distinto. Carga fija y resistencia Thevenin variable. Y acá el voltaje, cuando se tiene un voltaje máximo, ¿cuál es el valor de la constante A? 49,3. Correcto.